No sé usted si algún día se ha entregado a un trabajo, quizás a una causa, a un ministerio. Y no importa cuánto intentaste, cuánto sacrificaste, cuánto diste, no funcionó. Fracasó. Sentiste que no fue suficiente lo que diste y te dejó sintiéndote desanimado, decepcionado, internamente quebrantado. Pues hoy el mensaje se trata de que Dios revive los corazones quebrantados. Y antes de empezar con el tema de hoy, quiero que veamos el significado de lo que significa revivir. Volver a la vida. Recuperar la fuerza. Y estas son algunas. Recuperarse de un estado de olvido, oscuridad, abandono o depresión. Salir de la depresión o el desánimo para poner en acción después de una suspensión. Y el quebranto, ¿qué significa? Un estado fuerte de dolor emocional que impide que alguien lleve una vida normal o saludable. Esto yo quiero que lo tengan en mente mientras vemos la historia de hoy. El autor Kyle Idleman dice que el quebrantamiento es el camino a la plenitud. Y eso lo vamos a ver. Hoy quiero que visitemos a una persona en particular que estaba tan apasionado por Dios y se había entregado al propósito que Dios tenía en su vida. Pero se encontró con una inesperada situación que lo llevó al quebrantamiento. Pero también vamos a ver cómo Dios viene a su vida y revive su cuerpo, alma y espíritu. Hoy vamos a estar hablando de Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al 15. Y me encantaría si pudieran abrir sus Biblias y lo tengan abierto, porque estos versos son tan clave para lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de entrar a ese capítulo, quiero darles una historia de fondo. Vamos a estar hablando del profeta Elías. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, conocemos al profeta Elías, una persona llena de fe, una persona segura, obediente, apasionada por Dios. Y en ese capítulo 17 vemos cómo Dios usa a Elías de tantas diferentes formas. Él hace que deje de llover por 3 años y medio. Fue alimentado por cuervos. El milagro de la harina y el aceite y la resurrección del hijo de la viuda. Todo pasó en el capítulo 17. Y en el capítulo 18 vemos cómo Dios continúa usando a Elías. Y en el Monte Carmelo vemos cómo Elías se enfrenta con una valentía hacia el rey Ahab. Ahora, este rey era el rey más malvado que había existido en Israel, junto con su esposa, que muchos conocemos, que se llama Jezabel, que era la mujer y reina más malvada que había existido en Israel. Y vemos como Elías reta al pueblo de Dios a decidir si iban a continuar a servir a Baal, que era el dios del clima, o al Dios Todopoderoso. Y hizo un milagro donde
salió fuego del cielo y quemó todo lo que estaba ahí, que estaba sumergido, toda la leña que estaba sumergida en agua. Hizo un milagro. Y Elías pensó que estos milagros iban a hacer que el pueblo de Dios cambiara su corazón y volviera a los preceptos de Dios. Pero ahora vamos a ver que Elías se encontró con una inesperada situación que lo afectó tan profundamente que destapó la lucha interna que él estaba sintiendo. Y quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 4 al 5. Y dice así: Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Por cierto, antes de que continúe, en el capítulo 18, Elías estaba tan apasionado que él eliminó 450 profetas de Baal. Y esto no le cayó muy bien a la reina. Y dice: Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Bersabá, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Wow, cuando yo leí esto me impactó la reacción de Elías, porque en los capítulos anteriores vimos este profeta lleno de fe, valiente, enfrentándose a tantas diferentes cosas, pero aquí, después de esta amenaza, se asustó y se puso tan triste al punto que quería morirse. Entonces, esto me impactó tanto que dije, tuve que estudiar qué era lo que le estaba pasando a Elías internamente. En muchas ocasiones nosotros nos convertimos expertos en darles a otros lo que a nosotros carecemos. Muchas veces somos expertos en fingir una sonrisa cuando internamente tenemos una lucha. Y esto era lo que le estaba pasando a Elías. Él tenía una lucha interna que nadie sabía. Uno de nuestros mayores temores es el fracaso. Y no solo Elías estaba agotado, sino que se sentía que la amenaza de Jezabel significaba que todo su esfuerzo, trabajo y sacrificio fue en vano. Para él no fue suficiente que el milagro hubiera hecho un cambio en los corazones del pueblo de Israel. Por lo tanto, se vio a sí mismo como un fracaso. Sintió que le había fallado a Dios, al pueblo y a sí mismo. A veces el agotamiento surge cuando tratamos de hacer la parte de Dios. Y algo que Elías tuvo que comprender es que los milagros no cambian las personas. Llaman la atención, captan su atención, pero el cambio real sucede en el corazón con un encuentro con Dios.
Pero Elías estaba cansado de vivir. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido que ya no aguantas más? Que ya no aguantas más con ese trabajo, ya no aguantas más con esa posición, ya no aguantas más con estas responsabilidades, ya no aguantas más con la situación que te estás enfrentando en este momento y ya estás listo, lista para decir ya, me doy por vencido. Pues así se sentía Elías. Se sentía que ya no aguantaba más. Proverbios 18:14 dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Yo no sé ustedes, pero yo he sabido ir a trabajar enferma, funcionar enferma. Pero cuando uno tiene un quebranto y está afligido en su espíritu, uno siente que no puede hacer nada, nada. Uno se siente estancado, como que no puede funcionar. Pero tengo buenas noticias, porque el Salmo 45, 14 y del 18 al 19 dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Ahí está la clave. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Y así mismo hizo con Elías, sino que él sí le contestó el gemido de Elías, pero no como él pensó. En el verso 3 de ese mismo capítulo, leímos que cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Bersabá. En el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel. Esto es bien importante porque van a haber procesos en nuestras vidas donde va a requerir que usted esté solo. A veces pensamos que ciertas personas se van de nuestras vidas, que a lo mejor fue por algo que uno hizo o la persona otra hizo, pero no. A veces Dios te posiciona en una situación donde tienes que estar un tiempo solo o sola. Porque es en la soledad donde estás menos distraído y más apto para escuchar la voz de Dios. En el primer punto de hoy es Dios te revive dándote fortaleza. Dios te fortalece. Sigamos leyendo del 5 al 7. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Elías estaba tan cansado, tan angustiado, que se quedó dormido otra vez. ¿A cuántos les ha pasado? Que uno está exhausto. O sea, uno llega a veces a la casa y no quiere ni comer, porque uno está ya cansado y lo que quiere es desconectarse de todo y de todo el mundo. Pues Elías ya estaba tan cansado que se quedó dormido de nuevamente. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Wow, cuando yo leí esto, entendí que Dios suple tus necesidades. Cuando estamos en nuestro punto más débil, Dios viene y atiende nuestras necesidades.
A veces comienza con nuestras necesidades físicas, dándonos descanso. El descanso es tan importante para nosotros. Él provee recursos para nuestro bienestar. Yo me acuerdo unos años atrás donde yo experimenté bien cercano como el Espíritu Santo en mi momento más difícil de mi vida, como Él vino y fue mi enfermero. Dios suple necesidades a través de otras personas. Dios suple a través de personas que a lo mejor ni esperabas, con una palabra, con un recurso, tal vez con una canción que te manden. Dios puede tocar y llenar un espacio. Es más, Dios alimentó a Elías a través de los cuervos en el capítulo 17. No hay nada imposible para Dios. No hay necesidad que tú tengas que Él no pueda suplir de una manera especial. Isaías 40:29 dice: Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Así que si hoy llegaste aquí y estás débil y estás cansado, Dios es tu fortaleza. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. Wow, qué bonito saber que cuando nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, tenemos todo lo que necesitamos en Dios. Él viene a nuestro auxilio y Él nos fortalece, nos ayuda, nos levanta para seguir caminando. En el verso 7 dice que el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Esto me trae a este punto de que Dios te prepara para lo porvenir. Él conoce lo que tú vas a pasar en el día de hoy, en el día de mañana. Tu historia ya fue escrita. No hay nada que pase en tu vida que Él ya no lo vio. Y por eso en Isaías 46:10 dice: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Yo doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Cuando tu vida está en las manos de Dios, Él te dirige, Él te encamina. Y a veces si empezamos a caminar por otro lugar que no es el que Él quiere, Él con su amor, con su misericordia, nos vuelve a traer y nos encamina hacia su propósito que Él tiene para nuestras vidas. En el verso 8 dice: entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Horeb, que es el monte de Dios. Esto es bien importante, porque aún en su quebrantamiento, Elías sabía para dónde iba. Aunque él se fue asustado, con miedo, triste, decepcionado, él se dirigió hacia el monte de Sinaí, que fue el monte donde Moisés tuvo el encuentro con Dios, donde Dios le dio los 10 mandamientos a su pueblo y donde el tabernáculo fue construido. O sea, que Elías, aunque estaba pasando por lo que estaba pasando, él se dirigió a la presencia de Dios. Y esto es bien importante porque a veces cuando nosotros estamos pasando por dificultades, tenemos que tener mucho cuidado a quién y a qué nos dirigimos. Porque eso puede hacer la diferencia en el resultado de lo que tú estás pasando.
Cuando tú estés pasando por una situación difícil, no importa qué tan débil te sientas, si puedes correr, corre, si puedes caminar, camina, si puedes gatear, gatea, pero dirígete a la presencia del Señor, porque ahí es donde vas a encontrar la respuesta para lo que tú necesitas. En el punto 2 es Dios te anima. Verso 9 dice, allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo acá, Elías? Wow, Dios en los otros capítulos, si ustedes llegan a leerlo, ven que Dios decía y Elías hacía. Dios daba un mandato y Elías lo hacía. Pero en el capítulo 19 no fue así. Dios nunca le dijo a Elías que corriera, que se escondiera, que se diera por vencido. Tenemos que tener mucho cuidado al tomar decisiones basadas en emociones, de tomar decisiones a lo ligero porque pueden llegar a un fracaso. A donde te diriges y a quién te diriges en tu quebrantamiento determinará si encuentras plenitud. El verso 10 y 14 dice, al 14 dice, esta es la respuesta que le da a Elías. Yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Esta parte me tocó bastante, porque Dios le dice, no te escondas, no huyas, no te desconectes de mí, sal de la cueva y párate delante de mí. Muchas veces cuando estamos pasando por dificultades, nos desconectamos de Dios. Dejamos de orar, dejemos de leer la Biblia, dejamos de venir a la iglesia y le echamos la culpa a otras personas o a Dios. Y Dios dice, párate delante de mí. Cuando tú estés pasando por tu quebrantamiento, por tu dificultad, busca la presencia de Dios. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. No tenemos que escondernos, no tenemos que dejar que la culpabilidad, que el bochorno, que la vergüenza nos lleve a desconectarnos de Dios, sino que en nuestro punto débil, ahí es cuando tenemos que buscar a Dios, porque es ahí donde Él trata con nuestros corazones. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba tampoco en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio. Cuando Elías escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y otra vez Elías le contestó lo mismo.
¿Cuántas veces hemos estado en la presencia del Señor y estamos diciendo lo mismo y nos quejamos y Señor, ¿por qué y por qué y por qué esto o lo otro? Él le contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado tus profetas. Solo yo estoy, pero me están buscando para matarme. Es interesante ver que Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego. Muchas veces Dios se va a encontrar o se encuentra donde menos lo esperas. En el silbo apacible. Esto demuestra que nuestro Dios es un Dios personal. Él busca la intimidad de sus hijos. Eso es muy importante. Dios no busca entretenerte. Él busca cambiar tu corazón. La sanidad interna, los cambios verdaderos, el revivir del quebranto ocurren en la intimidad con Dios. Realmente él se sentía solo, aunque él no estaba solo, porque en el capítulo anterior, Abdías le había dicho, el mayordomo del rey, le había dicho que él había escondido 100 profetas. Él no era el único profeta, pero él se sentía solo porque él era el único que había dado la cara. Él se sentía que él era el único que había sacrificado, que había dado todo por Dios. ¿Cuántas veces tú te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido que el peso que carga es mucho para ti? Las exigencias de la vida, las expectativas de las personas, a veces vienen a ser un peso bien grande. Pero qué bonito saber que Dios siempre aparece en nuestro momento de necesidad y atiende nuestras aflicciones con su presencia, con su palabra y con su soporte y apoyo. En los momentos más difíciles en mi vida fue donde más experimenté la presencia del Señor. Porque fue el momento donde yo más me acerqué a Dios. Y ahí está la clave, que en tus momentos más difíciles es cuando tú más busques de Dios, porque ahí vas a encontrar su presencia. Y el último punto de hoy es: Dios te dará una tarea. Vamos a ver. En el 15 dice, entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como el rey de Siria y Jehú, hijo de Nimsi, como el rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel. De esta manera, al israelita que escape de morir bajo la espada de Jael, lo matará Jehú. Y a quien no pueda matar Jehú, matará Eliseo. Pero debes saber que 7,000 personas no se arrodillaron delante de Baal, ni lo besaron. A ellos yo lo voy a dejar con vida. A veces pensamos que el trabajo que nosotros hacemos es insignificante, no tiene valor. Pero la verdad es que cada cosa que nosotros hacemos de corazón, Dios la ve y Dios la honra. Yo te exhorto en este día que no te des por vencido porque otros no aprecien tu esfuerzo. O no veas de inmediato los resultados que esperabas ver.
porque en su debido tiempo, esa semilla, ese fruto que tú pusiste en ese lugar, en esa relación, en esa persona o en esa situación, Dios lo va a honrar y va a dar fruto. Yo me acuerdo, y quiero terminar con este pequeño testimonio, que en mi tiempo más difícil y más doloroso de mi vida, Dios me dio una tarea, me dio una asignación. Y yo no lo pude entender hasta que yo estudié este capítulo. Porque cuando yo menos tenía fuerza, cuando más quebrantada y dolorida y angustiada y decepcionada que estaba, Dios me ayudó a servir dentro y fuera de la iglesia. Pude escribir un libro y retomé mi carrera que había dejado por 10 años, en medio de mi dolor. Y Dios me confirmó que esa temporada fue específicamente para cambiar mi perspectiva sobre la situación. Fue lo que ayudó a alinear mi vida con su propósito. Y eso es la razón por que Dios nos da una asignación en medio de nuestro dolor. Es importante estar conectado con Dios. Dios no quiere que nosotros malgastemos nuestro tiempo en sintiéndonos víctimas o en contemplaciones de si lo hubiera hecho así, si las cosas hubieran pasado así. No, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y ver cómo Él coge esas dificultades y las transforma para su gloria. En el Salmo 138 dice, aunque estoy rodeado de dificultades, tú me proteges del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Dios te dará una asignación para energizarte, motivarte y darle significado y sentido de propósito a tu vida. Dios te prepara para lo que sigue. Cada uno tenemos un propósito y cada uno Dios nos está preparando en este momento para lo que viene, porque Él conoce lo que viene. Y aún en medio de tu dificultad, Él va a usar esa dificultad para prepararte, para equiparte para lo que viene. Nunca dejes, Él nunca te va a dejar en el mismo lugar. A menudo nos alienta con una tarea porque nos saca de nuestra área de confort. Nos alinea nuestras habilidades y pasiones y nos hace crecer y producir una sensación de satisfacción y plenitud a tu vida. Y termino con estas 3 palabras, la declaración para llevar. Dios fortalecerá al suplir una necesidad. Dios te animará con su presencia y su palabra. Y Dios te dará una tarea para darte un sentido de propósito. Así mismo como lo hizo con Elías. Si tienen la oportunidad, sigan leyendo el capítulo y van a ver cómo Dios le contestó a Elías. Quiero que se pongan de pies en esta tarde. Y le pedimos a Dios, o le damos gracias a Dios, porque Él es el que revive al corazón quebrantado. Él es el que torna todo lo que va mal en nuestras vidas, Él lo transforma para nuestro bien. La palabra de Dios dice que eres lámpara a nuestros pies y luz a nuestros caminos.
La palabra de Dios dice que Él ordena los pasos del justo. Así que en este día Dios te dice: yo soy tu sustento, yo soy tu fortaleza, yo soy tu apoyo. Yo conozco tu situación, yo conozco tu historia y tienes propósito. En este día Él te da una tarea. Esa tarea está ya en tu corazón. No la tienes que ir a buscar en ningún lugar. Está ya plantada porque fue plantada ahí antes que naciste. Naciste con un propósito, con una asignación que ya está grabada en tu espíritu. Conéctate con Dios en la intimidad para que veas y para que Él te revele lo que Él quiere que hagas ahora. No mañana, no el día, vamos a ver qué será. No, hoy. Empieza hoy. Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu palabra, de saber que nuestras necesidades están en ti, que en nuestros momentos más débiles nosotros podemos correr a ti, conectarnos contigo y saber que tú, Padre Santo, vas a suplir la necesidad que tengamos. Gracias, Señor, porque tu palabra es plantada en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y podemos irnos de aquí en ese día sabiendo, Padre, que tú tienes nuestra vida bajo control. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.